En Mateo 27 ya Jesús es arrestado, ha sido azotado y crucificado, está sobre la cruz. Y mientras que Él está en la cruz, un centurión que guardaba allí proclama una verdad que es sumamente importante para nosotros a entender. Right? Very important. Dice Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, cuando crucificaron a Jesús hubo un terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. All right. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Right. Hay veces, hay personas afuera de la iglesia que entienden más el evangelio que personas que hay adentro de la iglesia. Hay veces hay personas afuera de la iglesia que no se quieren acercar, que entienden el evangelio más de los que están escuchando el evangelio. El centurión era uno que estaba fuera de la iglesia, pudiéramos decir. No era un judío, no era un hebreo. No tenía conocimiento de las escrituras. Pero algo que entendió es que Jesús era el Hijo de Dios. Y ya habían unos que estaban en la iglesia. Les podemos llamar los fariseos o los saduceos. Eran los más religiosos de sus días. Tenían las escrituras. Leían y entendían que un día iba a venir el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Right? Entendían que habían profecías tocante el Señor, right? el Cristo. Y aunque vieron a Jesús que cumplió todas las profecías, no lo reconocieron. Por eso dice San Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Right? Los que deberían de entenderlo no lo entendieron, y el que no lo debería de entender, lo entendió. Right? Ahora, en ocasión Jesús hacía referencia a nuestro Padre Celestial, y usted va a San Juan capítulo 5, y él hablaba de su Padre, right? Y mi Padre. Y cuando Jesús hacía referencia a nuestro Dios como Padre, les voy a decir que era muy diferente a como tú y yo hoy en día hacemos referencia a Dios como Padre. Right? Cuando Jesús hacía referencia a su Padre, era diferente a cuando tú y yo oramos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y los que estaban alrededor de él, especialmente los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas que tenían entendimiento de la palabra, ellos entendían qué es lo que Jesús quería decir cuando él hablaba del Padre y que él era el Hijo. Dice San Juan capítulo 5. Vamos al versículo 17. Ruth, will you give me verse 17? Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Right? Haciéndose igual a Dios. Right? So, cuando Jesús decía su Padre, mi Padre trabaja, yo trabajo, hacía referencia a su Padre. Right? Los judíos, los religiosos de su día, entendían que cuando Jesús decía estas palabras, lo que él estaba diciendo era que él era igual a Dios, right? Semejante a Dios. Y como solamente hay un Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. Right? Y esa es la razón por qué procuraron a matarlo. Aún aquí dice, más procuraban
matarle. Esa es la razón por qué lo arrestaron, lo azotaron, lo crucificaron y lo mataron en la cruz. Porque cuando Jesús decía, mi Padre, Él estaba diciendo, yo soy de Dios, yo soy igual a Dios, yo soy Dios. Right? So, cuando nosotros hablamos de Jesús siendo el Hijo de Dios, lo que estamos diciendo es que Jesús es Dios, porque solamente hay un Dios. Se ha manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son uno y el uno son 3. Right? Vayan a San Juan capítulo 3. Ahora, ¿por qué digo que hay unos en la iglesia que no lo entienden y hay otros afuera de la iglesia que lo entienden? El centurión afuera de la iglesia, él lo entendía. Los judíos en la iglesia no lo entendían. Hay personas afuera de la iglesia que no se acercan a Cristo, no se acercan a la iglesia, porque entienden que si confiesen que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ellos entienden, un día tengo que darle cuentas a Dios. Y yo no le quiero darle cuentas a Jesús. Y no se quieren arrimar. Y esa es una verdad lo que ellos dicen. La otra es que hay unos en la iglesia viviendo como que si nunca le van a tener que dar de cuentas a Dios. Como que si no son responsables a Dios. Pero si Jesús es el Señor y nosotros somos sus siervos, somos responsables a Él. Right? Le tenemos que dar de cuentas. Right? Ahora voy a compartir con ustedes lo que unos le llaman los 4 leyes espirituales. Hoy, esta mañana, lo que voy a compartir, a unos les va a servir porque son nuevos al Evangelio. Unos apenas van llegando a la iglesia, quizás tu primera vez, segunda o tercera vez en la iglesia. Alguien te ha estado invitando y pues ahí te vienes acercando. Y hoy vas a aprender de Jesús y por qué necesitas a Jesús. He hablado en el pasado de cuando Jesús habla de los 100 ovejas y uno se pierde y deja los 99 para ir y buscar al uno. Déjeme decirle que cada servicio que tenemos hay un uno o varios unos entre nosotros que necesitan a Jesús. Right? Pero de ahí, los 99, el resto de nosotros, todos debemos de tener un uno en nuestras vidas que estamos orando por ellos, que estamos sembrando en ellos, que estamos compartiendo la palabra con ellos. Y de repente se abre una oportunidad para que tú puedas compartir las buenas nuevas con ellos. Y debes de tener estas bases para poder compartir y saber cómo vas a compartir con ellos de que necesitan a Cristo. They need Jesus. Right? Los 99 y el 1. Right? Primer ley que voy a compartir con ustedes hoy esta mañana es que Dios te ama y te ama mucho. Right? Dios te ama y te ama mucho. God loves you and He loves you very much. Todos digan en voz alta, Dios me ama y me ama mucho. Otra vez, Dios me ama y me ama mucho. Right? God loves you. Right? El versículo más famoso de todo el mundo, San Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Dice, porque de tal manera amó Dios a los judíos, no es lo que dice, right? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Right? Dios te ama. Right? God loves you. Y su Hijo vino para rescatarte a ti. Su Hijo vino para salvarte. Right? Su Hijo vino para encontrarte. Right? No vino por solamente un pueblo, no vino solamente por la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que Cristo Jesús vino para todo el mundo. Jesus came for the whole world, y eso nos incluye a nosotros. Dios te ama. Y vino Cristo Jesús, y Cristo vino a encontrarte. Dice Lucas 19, versículo 10, dice,
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido. Causa de nuestros padres, Adán y Eva, la humanidad se había perdido. Pero Cristo vino a buscarnos y a encontrarnos. No solamente vino Jesús para buscarte, pero también vino para dar su vida en rescate por ti. Vino a rescatarte. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28, hablando de él mismo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a rescatarte. ¿A rescatarte de qué? A rescatarte del infierno. Desde el mes de abril del año 2020 al día de hoy, he hecho casi un funeral casi cada mes. En unos meses he hecho 2 funerales. Hablando de funerales, el jueves vamos a tener el funeral de mi hermano Rafael Longoria. Nos ayudaba en la seguridad aquí en el Main y Harris, en el funeraria del Ángel. Y de ahí el viernes aquí lo vamos a tener a las 2 y de aquí nos vamos a ir al panteón. Y mi hermano Rafael Longoria, un hombre un pocos años mayor que yo, fuerte, sumamente amable, y en un accidente en su casa pasó a la eternidad. Y eso nos recuerda de que nuestra vida es frágil. Un momento estamos aquí y un momento estamos cara a cara con la eternidad. Y sin Cristo Jesús en tu corazón, cuando tú cruzas ese Jordán, cuando tú pasas por esa puerta, cuando tú entras a la eternidad, sin Cristo Jesús, tu destino es el infierno por la eternidad. Pero gloria a Dios que hoy tú escuchas el mismo evangelio que mi hermano Longoria escuchó, y él hizo la decisión de servir a Cristo, y yo espero que tú salgas de aquí con esa misma decisión para que te encuentres en la presencia del Señor. That you will be found in the presence of the Lord. Cristo vino a rescatarnos. Cada uno de nosotros estábamos un paso de las puertas del infierno, pero Cristo vino a buscarte y a rescatarte. No solamente vino a rescatarte, pero recuerdan, no solamente vino a dar su vida en rescate por muchos, pero se recuerdan, antes de que naciera Cristo, a María y a José se les dio una palabra. Ya Dios había escogido el nombre para Jesús. Y la palabra nos enseña en Mateo capítulo 1, versículo 21, que se les dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Right? Yeshua quiere decir Salvador. Jesus means Savior. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, y el motivo por la razón que vino Cristo Jesús es porque tu Padre Celestial te ama y te ama mucho. He loves you very much. Ahora vamos a Romanos capítulo 3 y nos vamos a pasar un buen tiempo allí en Romanos. La segunda ley que voy a compartir con ustedes hoy esta mañana, la primera es que Dios te ama y te ama mucho. La segunda es que todos somos pecadores y esto nos separa de Dios. Right? Todos somos pecadores, todos hemos pecado y esto nos separa, el pecado nos separa de Dios. Right? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Right? ¿Qué es pecado? Well, en el griego, pecado quiere decir que hay un blanco y le estás fallando. Le estás tirando al blanco, pero no le estás pegando. En inglés, we say missing the mark. Right? Estás fallando. Right?
¿Qué es el blanco? El blanco es cuando Dios nos dice, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Adán y Eva se les dijo, no comen del árbol de la ciencia del bien y mal. Ese era el blanco, una regla, un mandamiento, pero fallaron. O hay veces Dios nos dice de hacer algo y no lo hacemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues yo amo a mi familia, pero mi vecino, ay Dios. O amo el que vive a la izquierda, pero el que vive a cruzar la calle, me cae gordo. O es que pastor, tú no conoces mi mayordomo en el trabajo. Cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hacer y cuando hacemos lo que Dios prohíbe que hagamos. Eso es el pecado. Y el pecado causa una separación entre tú y Dios. El pecado causa una separación entre tú y Dios. Isaías lo dice de esta manera, en el capítulo 59, versículo 2 de Isaías, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Iniquidades es otra manera de decir pecados. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados causan división entre nosotros y entre Dios, y causan que Él oculta, esconde su rostro de nosotros, de tanto que no oye nuestras oraciones. Dios decimos que Él es santo. En el cielo se le dice, tú eres santo, 3 veces, tú eres santo, eres santo, eres santo. Esto quiere decir que Él está separado de la maldad. Y cuando nosotros venimos con nuestro pecado, no nos podemos acercar a Él. Esa es la razón, porque en el tabernáculo había lugar santísimo y solamente un hombre, una vez por año, podía entrar allí a la presencia de Dios. El pecado causa división entre nosotros y entre Dios. Tus iniquidades causan división entre tú y Dios. Y todos hemos pecado y caemos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, y allí nos detenemos. Todos hemos pecado y el pecado causa división entre nosotros y Dios, y la paga del pecado es muerte. Dios le dice a Adán y Eva, pueden comer de cualquier árbol, nomás no comen del árbol de la ciencia del bien y mal, porque el día que comen de este árbol ciertamente morirán. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron lo que todos nosotros hubiéramos hecho, extendieron su mano y comieron de ese árbol. Y al instante murieron en su inocencia y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y de ahí vino Dios y ellos se esconden y dice Dios, vamos a sacarlos del jardín antes que comen del árbol de la vida y sean como nosotros y viven para siempre, y mueren en su relación que ellos tenían con Dios, y los sacan del jardín. Y de ahí con el tiempo físicamente murieron. ¿Qué es muerte? What is muerte? Mi papá decía que la muerte significa ser separados. Así como cuando alguien en la familia se enoja con otro miembro de la familia y les dice, tú para mí tú estás muerto. ¿Qué es lo que están diciendo? Aunque estés vivo, estamos separados. Si en este momento, pum, algo pasa, me pega un ataque de corazón o algo y caigo muerto aquí y viene, y pues ¿de qué se murió el pastor Rubén? Y andan alrededor de mí y alguien dice, ¿sabes qué? De seguro, como era bien malo, de seguro murió porque no tiene corazón. Oh, me pueden abrir y ¿sabes qué? Ahí voy a tener el reloj, allí voy a tener un corazón. Right? Negro, pero lo voy a tener. Right? Otros van a decir, pues no, ese pastor que teníamos no era muy inteligente, apuesto que murió porque no tenía un cerebro. Oh, abren, van a ver que sí tengo un cerebro. Right? Tamaño de un cacahuate, pero tengo uno. Right? I have one. No es el que yo quería, pero el Señor me lo dio. Right? You know, like that.
Si caigo muerto, todos mis órganos voy a tener, pero va a haber una separación entre mi espíritu y mi cuerpo. La muerte es esa separación entre mi alma y mi cuerpo, mi espíritu y mi cuerpo. Porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y nuestro pecado causa división entre nosotros y entre Dios. La primera ley, Dios te ama y te ama mucho. La segunda ley, todos somos pecadores y esto nos separa de Dios. Pero la tercera ley, Jesús es la única provisión para el perdón de nuestros pecados. Jesús es la única provisión para el perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero termina diciendo, mas la dádiva, que quiere decir el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ha dado un regalo, Dios te ha dado un regalo, y es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. It is eternal life. Pero tú tienes que estar dispuesto a recibirlo. Hay muchos que lo rechazan. Hay muchos que lo rechazan. Es más, la mayoría lo rechazan. Pero hoy, esta mañana, tú tienes la oportunidad a recibirlo, a recibir este regalo que Dios tiene para ti. Dios te ama tanto que te ha dado un regalo. Y ese regalo es el perdón de pecado por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sé que Dios me ama? Uno de mis versículos favoritos lo encontramos allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo vino, Él ya sabía que iba a morir por unos pecadores. Yo estoy dispuesto a morir por mí mismo. Yo creo que estoy dispuesto a morir por mi familia. Hay unos que están dispuestos a morir por su patria y entran al ejército. Pero casi nadie está dispuesto a morir por un enemigo. Sin embargo, Cristo vino a morir por los enemigos de Dios. Porque antes de venir al conocimiento de Jesucristo, tú y yo éramos enemigos de Dios. Nuestros pecados y nuestras iniquidades causaban división entre nosotros. Y aunque sabíamos que había una división, en vez de parar, le seguíamos causando más y más división. Pero aún así, Dios mostró su amor contigo, en que aún siendo un pecador, Cristo murió por ti. Jesus died for you, para salvarte, to save you. Lo primero, Dios te ama. Número 2, todos somos pecadores y esto nos separa de Dios. Número 3, Jesús es la única provisión para el perdón de nuestros pecados. No hay una iglesia que te puede salvar. No hay un pastor que te puede salvar. No hay una religión que te puede salvar. El único que te puede salvar se llama Cristo Jesús. He is the only one. Él es el único que te puede salvar. So terminamos con pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Pon tu fe en Cristo Jesús y serás salvo. ¿Cómo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús? ¿Qué es el paso que tenemos que tomar para mostrar que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús? Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí nos detenemos. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Señor? What does that mean? Lo expliqué un poquito antes de entrar a la enseñanza. Cuando confesamos que Jesús es el Señor,
Lo que estamos diciendo literalmente es, Él es el dueño. Él es el dueño y yo soy su esclavo. Yo le pertenezco a Él. Lo que cantamos antes de entrar a la enseñanza. Yo me rindo a Él. I surrender to Him. A confesar que Jesús es el Señor, quiere decir que somos sus esclavos. Lo hicimos en el Nice, decimos somos sus siervos. Y en su amor y en su misericordia, Dios te recibe no solamente como un esclavo, sino que Él te recibe como su hijo, como su hija. Pero tienes que confesar que Jesús es el Señor. Nadie puede confesar una mentira. Una confesión siempre es una verdad. Si tú confiesas una mentira, no confesaste, simplemente mentiste. Una confesión siempre tiene que ser una verdad. So, a confesar a Jesucristo como el Señor es decir, esta es la verdad, this is the truth. Y de ahí dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creemos que Dios lo levantó entre los muertos, si creemos en la resurrección de Jesús, quiere decir que también tenemos que creer en su muerte. ¿Y por qué murió? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió para pagar el precio de nuestros pecados. Cristo murió para salvarnos. Allá en Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar Cristo vive, por predicar que Jesucristo es el Señor. Y los habían metido allá en lo más profundo de la cárcel. Y estando allá en lo más profundo, allá a medianoche, se pusieron a alabar y adorar en vez de llorar. Y mientras que ellos alababan y adoraban, de repente hubo como un terremoto y las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron. Y el carcelero pensó que todos los presos se habían escapado y sabiendo que él era responsable y que le iba a ir mal si se hubieran escapado, se iba a quitar su propia vida. Pero antes de lastimarse, Pablo y Silas le llamaron y le dijeron, no te hagas daño, aquí estamos. Y cuando el carcelero vio todo esto, entendió como el centurión, en Jesucristo hay poder. Ciertamente Jesús es el Hijo de Dios. Y él le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron en Hechos 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Believe in the Lord Jesus and you and your house shall be saved. Esta mañana nos aferramos de esa promesa. Creemos en el Señor Jesucristo y confesamos la salvación de toda nuestra casa. Toda tu casa es salva en the name of Jesus. Toda tu casa va a servir al Señor. Toda tu casa va a alabar y adorar al Cristo resucitado. Dios te ama. Todos somos pecadores. Y esto nos separa de Dios. Jesús es la única provisión para el perdón de nuestros pecados. Y pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Si saliendo de la iglesia, tú me dices, Pastor Rubén, ¿vamos a comer a mi casa? Vamos a decir que tengo el tiempo y yo te digo, ok, vamos. Y de ahí yo te digo, sígueme. Tú te vas a reír. Vas a decir, no, pastor. Yo dije, vamos a mi casa, no a la tuya. Ah, ok, yo te voy a seguir a ti. Si vamos a mi casa, yo a ti te voy a decir que sígueme. ¿Por qué? Porque tú conoces el camino a tu casa y yo conozco el camino a mi casa. En toda la historia de la humanidad, solamente ha habido uno, only one, que ha descendido del cielo para mostrarnos el camino hacia el cielo, hacia el Padre, y su nombre es Cristo Jesús. His name is Jesus Christ. Cuando hago un funeral, un servicio,
de un creyente. Yo le digo a la familia, si tú quieres reunirte con tu ser amado, tienes que tomar el mismo camino. Y así como este camino afuera de la iglesia tiene un nombre, Pasadena Boulevard, el camino al cielo tiene un nombre. Dijo Jesús en San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. So, ¿qué son las 4 leyes? 1, Dios te ama y te ama mucho. Todos somos pecadores y esto nos separa de Dios. Jesús es la única provisión para el perdón de nuestros pecados. Pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Y la promesa es, tú y tu casa serán salvos. You and your house. En este momento los voy a invitar a cerrar sus Biblias. Si es posible, inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Nunca sabemos quién viene a la iglesia en cualquier servicio. Pero una cosa sí sé es que en cada servicio hay un hombre, hay una mujer, hay un joven que dice, yo necesito a Cristo. I need Jesus. Yo creo con todo mi corazón que en cada servicio llega uno que no conoce a Jesús, que nunca ha confesado a Jesús como Señor y ha puesto su fe en su muerte y resurrección. Hay otros que tienen años en la iglesia y te sientes inseguro, no estás seguro si estás en el camino correcto. Quizás tienes años en la iglesia, pero no tienes tiempo en Cristo. Y en este momento quiero darle una oportunidad a esos que dicen, yo necesito a Cristo, a recibir a Cristo. Si esta mañana tú dices, pastor, yo necesito a Cristo, te voy a pedir que me hagas el favor de simplemente levantar su mano y de ahí lo pueden bajar. Habrá alguien que dice, yo necesito a Cristo, levanta tu mano. Yo te veo, que Dios me los bendiga a mi izquierda, que Dios me los bendiga aquí en el medio, allá atrás en el fondo los veo, a mi derecha los veo, que Dios me los bendiga, aquí enfrente, aquí a mi lado, que Dios me los bendiga, allá en el balcón veo varios manos, que Dios me los bendiga, que Dios me los fortalezca. En este momento vamos a confesar nuestra fe. Repiten conmigo en oración, di estas palabras. Vamos toda la iglesia a orar juntos. Di, Dios Padre, gracias que me encuentro en tu casa de oración, donde confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Él es el Rey, Él es el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él vino a este mundo, entregó su vida, fue arrestado, azotado, crucificado, murió sobre esa cruz y fue sepultado. Pero 3 días después, tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Y con la salvación hay promesas. Promesas como, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo en el Señor Jesucristo y confieso con mi boca lo que mis ojos verán. Toda mi casa, sirviéndote y adorándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.